atardecer. Vamos a reconocer su poder, su majestad, todo lo que Él es. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Empezando un día hermoso, les saludamos con todo cariño, la pastora Patti, su amiga, y ahora está acompañándonos el apóstol David Corral. Ustedes saben que es la cobertura de la iglesia de Casa de Restauración y Vida, que estamos hoy aquí con usted. Y bueno, queremos verdaderamente compartir la palabra con ustedes, un mensaje fresco. Yo le decía ahorita al apóstol, pues que realmente aprovechando que viene aquí por Monterrey, dije, bueno, pues lo vamos a llevar para que nos acompañe y nos comparta un poco de la palabra. Y hermano, yo quiero decirte que queremos empezar esta mañana con una oración primeramente. Y Padre, yo le doy gracias por todas las personas que en este momento nos están escuchando. Le doy gracias al Señor por su misericordia que permitió que estuviéramos aquí esta mañana. Así que Monterrey es un día de bendición, es una mañana que tenemos que aprovechar. Y le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Así que, Padre, gracias por todo lo que usted hace y que esta palabra vivifique nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, para que este día sea un día diferente, un día con usted, Padre, donde nos llena de bendiciones. Y si tú, hermano o hermana que nos estás escuchando, tienes alguna batalla que estés ahorita enfrentando, puede ser en tu propia casa. A veces las batallas más difíciles son con nuestra propia familia, con un hijo, con el esposo, con la esposa. Pues déjame decirte que tenemos buenas nuevas, porque hablar de la palabra del Señor son buenas nuevas, son buenas noticias. Así que no te sientas ahí acabado, no te sientas deprimido, porque realmente hay buenas nuevas esta mañana y son las buenas nuevas que te da el Señor en su palabra. Déjenme decirles, hoy vamos a hablar un poquito sobre David. Vamos a encontrar este tema que estamos tocando hoy en 2 de Samuel 15,
30 y 31. Vamos a hablar un poquito de lo que dice la palabra ahí. Y dice así: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían, y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Y entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Pero ¿de qué estamos hablando? Porque me fui directo al versículo. Déjame decirte que una batalla de las que estaba enfrentando en ese momento David era una muy fuerte para él. Era contra la conspiración de Absalón en contra de su padre. Sí. Y me imagino yo que pensando David cómo había enfrentado muchas veces al ejército de filisteos, se enfrentó a Goliat y salía victorioso, aún en la circunstancia cuando fue él perseguido por Saúl. Pero ahora era diferente, era una batalla diferente, era una batalla con su hijo. Y muchas veces nosotros estamos llevando a cabo ese tipo de batallas. Pero yo quiero que el apóstol nos hable un poquito sobre ese tema. Bueno, muy buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes, el tema es interesantísimo. ¿Por qué suceden muchas veces los cambios en la vida del hombre? Porque hay una ley que dice que todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Entonces, algo, hermana Patti, de lo que yo estoy escribiendo en mi tercer libro, Transformación, es sobre esta situación de David. Es una situación a considerar muy profundamente. Por ejemplo, la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. ¿Cuándo fue conforme al corazón de Dios? ¿Cómo es que efectivamente un jovencito, el número 8 de la familia, ¿sí? O sea, tenía 7 hermanos. Así es. Y los 7 hermanos vivían de una manera muy, muy diferente a la que David, de jovencito, niño jovencito, empezó a vivir. Él era un muchacho que finalmente fue enviado por sus padres. Esta historia es muy importante para saber por qué está pasando esto. Entonces, su padre lo enviaba a cuidar las ovejas, las pocas ovejas que tenía. Y David era un muchacho noble, bien preparado, que tenía un sueño. Y el sueño de David, aunque usted no lo crea, era ser un hondero de los ejércitos del rey. El rey tenía arqueros, el rey tenía lanceros, o sea que lanzaban lanzas, flechas, pero David era un experto, porque había muy pocos muchachos, muy pocos hombres que eran expertos en lanzar honda. Entonces David, cuidando las ovejas de su padre, aprendió a usar la honda, que finalmente ese fue el medio por el cual Dios le dio el triunfo a David sobre Goliat. Y obviamente ese fue el momento cumbre, un parteaguas. Y todos en la vida tenemos parteaguas, o sea, un antes y un después. David mata al gigante, le corta la cabeza con su propia espada, el gigante, y empiezan los cánticos. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000, y empieza el celo. A partir de ahí empieza un cambio emocional, espiritual, y en la vida de David. Así que empieza a huir de Saúl. Pero David era un hombre de veras conforme al corazón de Dios. Y era conforme al corazón de Dios porque llegó un momento en que él pudo matar. Tuvo en sus manos al rey Saúl. El rey Saúl, que en su momento dado quiso vestirlo como él, porque a veces nosotros los seres humanos somos muy curiosos. Cuando tenemos necesidad de algo, a veces usamos hasta ¿cómo se le llama? Comúnmente nosotros le llamamos ser barbero. Sí. ¿Sí? Para conseguir las cosas. Y Saúl quería que David se vistiera de su misma
con su mismo armamento. El armamento de Goliat y el armamento de Saúl eran muy parecidos, era de bronce. El bronce en el terreno netamente humano significa recursos humanos, en el terreno natural. Es como un espíritu de Grecia, significa la inteligencia, significa la sabiduría humana. En el sentido espiritual significa justicia, porque el abacro que estaba en el tabernáculo de Moisés era de bronce. Entonces, David tenía el corazón del Padre en todas estas acciones. Cuando un día, huyendo David, ya sintiéndose perseguido de muerte por el rey, oye esto, sintiéndose perseguido de muerte por el rey, entonces entra a hacer sus necesidades, a defecar en una cueva, y David le enseña que durante su noche de dormir del rey pudo haberlo matado, sin embargo no lo mató, no lo mató. Entonces tenía el corazón del Padre, porque cuando nosotros tenemos el corazón del Padre sentimos como Él. Seguimos siendo humanos, seguimos teniendo muchos problemas, pero hay una conciencia que nos dice, tengo un Dios más grande que mis problemas. En ese sentido David se formó. Pero todo en la vida se presentan cambios. ¿Y qué sucedió en la vida de David cuando era rey? Por eso el capítulo, que era 15, ¿verdad? 15, estos versos que usted ha leído, hermana Pati, son muy dramáticos. Entonces, ¿por qué le pasó lo que le pasó? Es que le salió malo el hijo. No. David, mientras fue un siervo y que tenía el corazón del Padre, jamás atentó contra nadie. Pero el día que fue rey, mató a un siervo. Se quedó con la mujer de un siervo. Entonces, ¿qué onda? ¿Quién puede decir, ya vencí? Porque mientras hay vida y esperanza. Así es, amén. Habrá gente que ahorita nos está escuchando, hermana Pati, que se sienta defraudado a sí mismo. Sin esperanza. Defraudado a sí mismo. Sin embargo, Dios usa cada circunstancia para hacer algo poderoso en nosotros. Entonces, déjeme le aplico nada más esto. David mata a un siervo, uno de sus soldados. ¿Por qué? Si tenía 700 mujeres para él solito, para escoger lo que él quería. Tenía que fijarse. ¿Por qué se fijó? ¿Qué le pasó en su mente? ¿Qué le pasó en ese vaso de barro que finalmente destruyó un hogar que iniciaba? Así es. Que nomás porque la guerra no permitió que ese hogar se consolidara. Pero el esposo de Betsabé, Urías, era un buen hombre. Sí. Era un hombre noble, era un hombre que amaba y respetaba al rey, pero el rey usó toda la alevosía, la premeditación y la ventaja. Lo manda a matar. Ahí es donde diría yo que entra la palabra de Santiago 4:17. Sabiendo lo bueno, haces lo malo. Y en Hay este de caso aquel, era lo que estaba pasando. ese es uno de los ayes. Sí. Hay de aquel que hace qué. Lo malo, sabiendo que Sabiendo lo bueno, hace lo malo. Sí, hay de aquel que Hay de sabiendo aquel, hacer lo sabiendo bueno, exactamente hace lo malo. Y Entonces, eso es lo que pasa. a partir de ahí, la vida de David empezó a cambiar. Y todos sus hijos, o sea, sembró mal. Cosechaba. El amor de Dios no se acaba. Así es. La gracia de Jesucristo nunca está en venta. Ahí El está. perdón de Dios siempre está. Pero ¿por qué sembramos mal? Es una buena pregunta. Usted que también ha vivido, que ha visto, que a nivel de pastorado hemos visto, ¿por qué se siembra mal? ¿Por qué la pasión nos gana?
No estamos aquí pensando en que somos ángeles voladores, No. sino gente que necesitamos todos los días de la gracia y de la misericordia de Dios. Entonces, David ordena, le da una carta con su general, Joab, mismo que después lo traiciona también, porque David fue traicionado por todos sus cercanos. Y entonces, en este capítulo 15, creo que usted puede narrarlo un poquito más históricamente, cómo sucedió. ¿Por qué subió al monte llorando? ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Cuando él se da cuenta David que Absalón lo quiere destronar, él quiere el trono, y que empieza a juntar un ejército, él, ¿verdad? Empieza a hacer ese complot contra el padre. Entonces, hay una persona que le dice a David, ¿verdad? Corre el consejero de él, Ahitofel, y le dice, tu hijo está en contra de ti. Y él siente un golpe tremendo porque dices, bueno, me ha traicionado gente cercana, pero mi hijo, ¿cómo? Mi sangre, el que he cuidado. No sé, como padre se nos puede venir muchas ideas, ¿no? Y lo malo es que dices, no me lo merezco. ¿Sí? Se está levantando un hijo contra mí, ¿pero por qué? Si yo soy un padre bueno. Yo me imagino que en ese momento, cuando dice aquí la palabra, que subió a la cuesta de los olivos, llorando, cubriéndose la cabeza, descalzo, o sea, iba con dolor, pero yo pienso que en ese momento fue confrontado por una realidad. O sea, que él viene a decirte, esa confrontación del espíritu, has estado mal, has hecho mal. Uh-huh. Es parte de todo lo que has hecho, es una consecuencia. Pero a veces no nos damos cuenta. Sí, creemos que solamente los que están alrededor son los que nos están haciendo el daño, que son circunstancias que no nos merecemos, pero realmente yo pienso que iba llorando, más que nada por su mismo ser. Lo que estaba en ese momento. Es que estaba viviendo la gran conspiración de su casa. Ahora vamos a pensar, usted sigue por esa línea y déjeme yo hacer la línea ahora de Urías. Le da una carta, se la lleva a Joab, ¿sí? Joab la lee y esa carta decía, ponlo al frente de la batalla. ¿Ah? Dice Joab, ¿cómo? O sea, para que lo maten. Órale. O sea, un rey tomando esas actitudes es un enfermo mental. Porque la gente que conoce a Dios, que conocemos a Dios, que conocemos los valores y que tenemos buenos principios, tú no puedes reaccionar bien cuando no tienes el valor de enfrentarte ante las adversidades y ser un vencedor. Nosotros nacimos para ser vencedores. Entonces, ¿qué le pasa ahora a David? Se levanta a su hijo y conspira contra el reino. Entonces, ahora David no escribe ninguna carta. Ahora no le llama a sus generales. Ahora su vida, la vida del espíritu de David, la vida mental de David, la vida emocional, la vida pensante de David dice, si maté a Urías para quedarme con su mujer, hoy no puedo ser capaz de matar a mi hijo para quedarme con el reino. Uh-huh. Entonces este es el momento de los valores. Todos de alguna manera tenemos un precio, pero nosotros tenemos que resaltar que de veras Cristo pagó por nosotros un precio incalculable. Y cuando ese precio incalculable está en nuestro chip, está en nuestra mente, está en nuestro espíritu, está dentro de nosotros, creo yo que podemos decirle a cualquier circunstancia adversa, espérame, tú no tienes nada conmigo. Y aunque quiero hacerlo y las fuerzas casi se me acaban para hacerlo, es decir, las fuerzas casi se me acaban para no hacerlo, de todas maneras, yo sé quién soy en Cristo. Así es. Entonces David dice así, ahora no puedo yo matar a mi hijo, ya maté a uno, y ahí tengo a la esposa de él. Sí. Y ahí tengo al hijo pequeño de él, que es Salomón, de ella. Entonces,
David dice, dejo todo, sale de Jerusalén, le habla a su equipo, a su ejército, a sus oficiales, porque él no puede matar a su hijo. El hijo fue malo, no hacía bien, como no hizo bien tampoco David. Pero cuando las cosas no están bien desde el principio, todo se enreda. Todo se enreda. Así que el hijo se rebela, lo conspira y Dios lo permite, porque quiero decirles algo, somos tan valiosos para Dios que en su voluntad él dice, permisible, dice, adelante, tienes que enfrentarte. David se enfrentaba a muchas cosas. David dejó de ser en muchas áreas el corazón del Padre. Sí. O sea, no importa qué nosotros hagamos, si somos aparentemente los mejores hombres del mundo, cuando nos equivocamos, como que todos se nos echan encima. Tenemos debilidades humanas. Pero ahí está el asunto. Entonces, hay una conspiración del hijo. Y en esa conspiración hay una buena enseñanza. Entonces, seguimos hablando sobre eso. Realmente se sentía David desesperado, porque efectivamente, como dice el apóstol, se sentía incapaz de poder pelear contra su hijo, matarlo a su hijo, ¿sí? Y cuando dice aquí que él subió a ese monte buscando la dirección del Señor, porque realmente en ese monte de los olivos encontraba él la comunión con Dios, escuchaba revelación del Señor y ahí mismo se fortalecía en medio de la oración. Pero cuán difícil nos es vivir esos momentos cuando tienes que ser confrontado por tus propias debilidades, por tus propias necedades. Yo creo que esto, volvemos a retomar algo que se dice muy comúnmente en la vida, ¿no? Lo que tú vas a sembrar es lo que vas a cosechar. Y no nos ponemos a pensar eso, ¿sí? Que realmente qué es lo que hemos sembrado, aún como siervos del Señor, aún como ministros, aún como líder, si tú eres un líder, como padre, y por qué no también en tu trabajo, ¿sí? A veces no estamos sembrando y no somos honestos ni con la manera de manejarnos. Y queremos, sin embargo, tener una muy buena cosecha, ¿sí? Y en este caso es lo que estamos tocando en este momento. A veces nosotros como padres, así como David, él había hecho daño. Sí. Ahora aquí hay que agregar algo bien hermoso. David merecía muchas reacciones naturales en contra de él. Pero si seguimos leyendo todo el capítulo 15, David, hubo mucha gente que le siguió, como 600 hombres. Bueno, es decir, muchos, 600 realmente era poco, pero hubo gente fiel que le siguió. Y hubo gente fiel que lloró con David cuando David no quiso pelear contra el hijo y no quiso hacerle daño. La palabra dice que él subió al monte y lo siguió gente, y la gente atrás de él. Él iba con la cabeza cubierta, con los pies descalzos, llorando, y la gente estaba haciendo lo mismo, como diciendo, estoy contigo, o sea, déjame apoyarte. Bueno, sí. ¿Cómo es Dios bueno? O sea, nunca estaremos tan solos. Así es. Que no haya la misericordia de Dios que nos apoye. Así es. Entonces yo no sé cuál sea la situación que estés pasando ahorita, que alguna situación desesperante, pero siempre hay alguien contigo. Así es. Siempre pone Dios ahí. Siempre pone. Ahora, aquí el punto era, ¿para qué quiero a todos si a mi hijo no lo tengo? A ver, hermana Pati, vamos a checar eso. Y eso está muy interesante. ¿Para qué quiero a medio mundo si a los que amo? Porque no era solo Absalón. No. Capítulos anteriores, el medio hermano de Absalón, violó a la hermana de Absalón. Amón. Viola a Tamar y por eso Absalón lo mata. O sea, eran muchas circunstancias que no son agradables. Entonces, tengo gente que me dice, adelante, tú puedes. Pero ¿cómo no subir a un monte llorando? Cuando tú dices,
Sí. Tengo la gente de la iglesia que me quiere. Tengo a mi pastor, tengo acá, tengo allá, tengo mi trabajo. Pero lo que más anhelo es mi familia, y mi familia la tengo dividida. La señora se fue, el hijo se fue, la hija no está. Así es. ¿No creen ustedes que nos están escuchando esta mañana que el mensaje de Dios es como decir, hey, ordena tu casa? Y para ordenar tu casa, pues ordénate tú. Exactamente. Porque aquí el asunto, el subir al monte, el llorar, porque no iba orando, iba llorando. Iba llorando. O sea, iba llorando. El gemido del corazón, del alma, cuando dices, no tengo a nadie, nadie me quiere, y a lo mejor eres un riquísimo millonario y lo tienes todo. Así es. Pero no tienes el amor de los más cercanos. Así es. Y creo que el monte lo subió alguien más. Alguien más subió un monte. Alguien más subió un monte despedazado, destrozado, desfigurado. Dice Isaías 53, lo vamos a ver, pero sin hermosura. ¿Quién desea un rey llorando? ¿Quién desea un rey? ¿Quién desea un padre fracasado? Nadie. ¿Quién desea un empresario quebrado? Así es. ¿Quién desea un líder corrupto? Ministro. Nadie. También. ¿Quién desea un amigo acabado? Así es. Por eso alguien subió al monte y aparentemente era un fracasado. Fue Jesús. Así es. Y cuando le decían las mujeres, hey, ten misericordia de ti mismo. Y las mujeres lloraban y Jesús les dijo, no lloren por mí. Si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con ustedes que son árboles secos? Y Jesús sube al monte y en ese monte compró nuestra victoria. Así es. Entonces, bendito sea Dios por su amor, y si tú tienes un mundo de amistades y un mundo de gente, pero tú sabes que estás solo, tú sabes que has perdido casa, hogar, familia, confianza, alguien subió al monte. Y no sería malo que lloraras y que le clamaras a Dios diciendo, Señor, devuélveme lo que he perdido. Así es. Y por ejemplo ahí en el ejemplo de Jesús, hermano, realmente Dios no evitó el proceso de Jesús hasta llegar a la cruz, sí, y era su hijo. Pero el hijo obediente, el hijo por amor que entregó todo por nosotros, y verdaderamente él nunca dijo no. Él siguió caminando a lo que el Padre tenía. Y yo esta mañana te quiero decir, tú si estás desesperado, si tienes un problema en alguna área, aún como padre de familia, es tan importante que entendamos que la casa debe estar en orden, porque eso va a proyectarte en todas las demás áreas. Es necesario que entiendas que debe de haber una transformación en ti buena, para bien. Y si algo hiciste equivocadamente, lo dejes atrás y camines. A lo mejor le vas a hacer como David y vas a llorar y vas a sentir que te mueres. Pero realmente vale la pena reconocer lo que has hecho mal para empezar a hacer lo bueno, que tú ya sabes qué es lo bueno que tienes que hacer. Muchas familias se están desintegrando, hermanos, por esa falta de amor y de visión de lo que Dios ha depositado en ti, de lo que Jesús en su inmenso amor, su misericordia y su gracia lo está haciendo cada día. Y es lo mismo que tú tienes que depositar en los demás, y tienes que empezar primero por tu casa. Y a veces se nos olvida la misericordia, la gracia y el amor para con los nuestros. A final de cuentas, vuelvo a lo mismo, lo que tú estás sembrando es lo que estás cosechando. Que bendito Dios siempre va a poner, digo yo, un ángel, en este caso, manos de ángeles donde te apoyan, te dicen levántate, o sea, la regaste, pero levántate.
Hay un Dios que te ama y que quiere que te levantes. ¿No es así, hermano? Sí, sigo mientras usted está compartiendo esta palabra tan práctica para el hogar y para todos nosotros. Yo sigo leyendo, porque la Biblia es un libro tan maravilloso que nos da los principios y los valores para vivir en otra dimensión. Dios necesita cambiar nuestros pensamientos y nosotros necesitamos dejar que Él cambie nuestra mentalidad. Por ejemplo, este fue un asunto nacional. Fue un asunto nacional. Este fue un asunto donde toda una nación se cimbró. ¿Qué pasó? ¿Cómo que nuestro rey se va? ¿Cómo que el hijo del rey, Absalón, un joven guapo, bien parecido, cabello largo, atlética su complexión, ya traía sobre sí la muerte de su medio hermano? Entonces David, cuando ya se va, muchos amigos que eran amigos comunes, por ejemplo, dice el verso 32, al llegar David a la cima del monte, estoy leyendo 2 Samuel 15:32, al llegar David a la cima del monte de los olivos, donde la gente adoraba a Dios, Usaí el arquita, era amigo de David, lo estaba esperando. Usaí había rasgado sus ropas y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo. Pero David le dijo: si vienes conmigo solo serás una carga. Regresa a Jerusalén y dile a Absalón. Ahí está el padre enviando a su amigo. Y dile a Absalón: ahora seré tu consejero. O sea, aconseja a mi hijo, cuídalo, cúbrelo. David salió de Jerusalén y pensó que el destierro iba a ser para siempre. Pero la verdad es que el Dios de David es maravilloso. ¿Por qué se le llama el Dios de David y no el Dios de Absalón? Porque el hijo le metió no justicia al asunto, le metió odio, le metió rencor. Y hay hijos que dicen que han sido afectados por los padres. Así es. Hay hijos que han sido afectados por los padres en las palabras. ¿Cuántos padres le han dicho a los hijos: tonto, inútil, idiota, estúpido, no sirves para nada, si no fuera por mí, no serías nada? Incluyendo abusos sexuales, hermano. Abusos sexuales, híjole. Padres con hijas. Así es. Conozco casos donde ha habido descendencia, pequeños monstruitos. Es cierto. Hijo. Entonces, los tengo en la imaginación en esto y tú dices: wow, qué tantas cosas puede uno estar pasando y ver. Sin embargo, David no podía tener la comunicación con su hijo, cuánto quisiera hacerlo, pero le manda a su amigo y le dice: aconséjalo. ¿Dónde me quedé? Pero si vienes solo, pues regresa a Jerusalén, le dice David, y dile a Absalón: ahora seré tu consejero, oh rey, así como lo fui de tu padre en el pasado. Ahora podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Aitofel, que era el que aconsejaba al hijo. Sí. ¿Quiénes aconsejan a nuestros hijos? ¿Quiénes son los que están cerca de nuestros muchachos, de nuestros tesoros? ¿Por qué los padres nunca nos damos cuenta de cuáles son las amistades de nuestros hijos? Que están rodeados de Aitofeles. ¿Por qué nunca? Papá, ¿puedo venir a la casa? ¿Se pueden venir a dormir 2, 3 de mis amigos y pasarme aquí contigo, aquí en mi cuarto? Sí, ven. Claro. Y conoces a los muchachos y sabes cuál es la manera. Pero a veces nosotros los padres estamos tan ocupados en cosas muy buenas que nuestros hijos nos ha pasado. O sea, no somos infalibles nosotros. Así es, así es. Todos hemos fallado en algún área, pero yo creo que en alguna circunstancia. Hay algo que te despierta, que tú dices, o hay alguien que te ve y que te aconseja. Pero a veces nosotros decimos: no, nuestros hijos están bien, mis hijos son maravillosos. Los conozco perfectamente, a mí ninguno me va a echar mentiras. Exacto. Y eso no es cierto. Entonces, eso me pasa a mí, por ejemplo, en Chihuahua, con Samuel. Papá, podemos venir, traer unas pizzas, claro. Los amigos que terminamos la prepa. Sí, cómo no. Y tú ves, y tú observas, y tú analizas.
Y entonces después puedes aconsejar como un buen amigo. Así es. No somos perfectos, pero si estamos alejados de las necesidades de nuestros hijos, pues al no ser perfecto, la vida toma ventaja. La vida toma ventaja y nos los echa a perder. Y los aitofeles, lo más seguro es que les digan, tu padre está mal, tu padre está equivocado, mira cómo prefiere mejor al otro, míralo, velo a él sus errores. O sea, el consejero de David, le dijo David a su consejero, no te quedes conmigo. Así como me has aconsejado a mí, ve y aconseja a mi hijo. Dice el verso 37. Entonces Usaí, el amigo de David, regresó a Jerusalén y arribó justo cuando llegaba Absalón. Entonces vemos cómo el asunto se empeoró. Pero aquí hay algo muy interesante para que usted, hermana, siento que usted debe hacer ahorita la aplicación espiritual, pero aquí hay algo interesante. David volvió. David volvió. Y en el libro yo le pongo el capítulo Un rey que vuelve. Amén. Ahora, cuando vuelve, es ofendido. Es ofendido por Siba, es ofendido por Simeí, es ofendido por todas partes. Pero sin embargo, volvió. Porque hubo gente cercana a David que le dijo, rey, levántate. Y aquí estamos nosotros para decirte, levántate. Ahora, añado nada más algo más. Todas las concubinas de David, abusó Absalón de ellas. Ok. Si Absalón hubiera tenido un corazón limpio, que nunca lo tuvo. No. Sí. Y ok, el padre hizo sus males, pero el Absalón las triplicó. Sí, así es. Y al triplicarlas y nunca reconocer, porque David reconoció sus males siempre. Por eso el Salmo 51 es el salmo más maravilloso para mí de la Biblia, o uno de los más maravillosos. Crea en mí, oh Dios. Renueva, crea en mí un corazón recto, un espíritu recto delante de ti. Contra ti he pecado. No pequé contra Absalón, pequé contra ti. Y entonces, acuérdese que el hijo pródigo dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es pecar contra Dios? Pecar contra el cielo, pecar contra Dios, es no hacer las cosas que tenemos que hacer correctamente. Amén. Y volvemos a lo mismo, sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. No lo hacemos. Así que, ustedes saben el final de Absalón, sí. Muerte. Se murió, o sea, la propia gloria de Absalón, la propia gloria, lo enredó. Lo que sembró. Y lo mató. Entonces, ¿cómo? Sí, la propia fama, la propia gloria. Así es. Pero David fue restituido. Se levantó. Amén. Así que hoy es un día que tú te puedes levantar. Así como nosotros, como cualquiera, levántate. Levántate porque el Señor te está hablando. Y ante toda circunstancia, por difícil que sea, puede transformarse en una cosa buena. Es una experiencia, es una batalla que tú tienes que poder salir adelante victorioso. Así que este día te bendecimos donde estés. Lee la palabra tú, analízala. Lo que hoy ha compartido el apóstol de verdad es interesante. Aún tu ministro, si nos estás escuchando, tu empresario, cada uno que puso atención, padre de familia, madre de familia, hoy decídete a poner en orden tu casa. Hoy decídete a poner en orden tu propia vida, para que así salgas victorioso, porque Dios a un corazón humillado delante de Él jamás nos va a dejar. Así que gracias, Padre, por esta reunión. Le damos gracias también a Radio Adicción Cristiana por abrirnos las puertas. Su teléfono 19-37-48-23 y 15-22-35-08. Y muchísimas gracias, apóstol, por estar aquí con nosotros. Y esperamos que nos venga a enseñar ese libro, ese nuevo hijo que ya está por nacer. Transformación. Ese libro que se llama Transformación, y realmente va a ser una bendición para quien lo lea. Dios lo está usando de una manera muy linda al hermano, de una manera en la cual muchos podemos ser levantados, porque él mismo
el Señor lo restaura, Él mismo lo levanta, porque todos somos frágiles. Amén y amén. Saludos, hermanos. Bendiciones para todo Monterrey, para Chihuahua y para todas las ciudades que hoy nos escucharon. Adiós.